Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este estudio bíblico de mitad de semana. Hoy es 17 de abril de 2024. Qué alegría ver a todos estos hermanos que están aquí pendientes de esta transmisión en este día. Y gracias a las ovejitas de Amazing Grace que también se conectan hoy o en diferido, les mandamos un abrazo y una bendición muy especial desde aquí, desde Coral Springs, Florida. Esta es Amazing. Este es el lugar donde amor del Señor se manifiestan no solamente cada miércoles, sino cada día de nuestras vidas y especialmente en este tipo de enseñanzas que estamos haciendo frecuentemente para exaltar el nombre, para exaltar el sacrificio, para exaltar la obra de Cristo, la obra perfecta de Cristo por nosotros, para recordar y para bendecir nuestra realidad como hijos, redimidos, bendecidos. Y hoy vamos a hablar acerca de la, vamos a hablar acerca de la ley que nos lleva al conocimiento de Jesús. Y voy a empezar en el libro de la carta primera de Timoteo, en el capítulo 1, en donde Pablo habla acerca de su propósito, el propósito de su instrucción, el propósito de su revelación, el propósito de su predicación. Y vamos a orar al Espíritu Santo en esta hora para que nos hable y para que nos revele su voluntad con respecto a nuestras vidas, para que su palabra se haga clara en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre, gracias por este momento, bendecimos esta hora, bendecimos este programa, bendecimos a todos los que estamos aquí en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú moras en nosotros y porque has sido el encargado de traer el conocimiento de toda verdad. Tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro instructor, nuestro guía. Y te damos gracias porque eres tú quien has sido enviado por Cristo para acompañarnos y para habitar en nosotros, para traer a nosotros revelación y el convencimiento de que somos amados, de que somos justificados. Bendecimos este momento. Permite que tu palabra traiga refrigerio a nuestro corazón, que traiga reposo, que traiga paz, que traiga sanidad, Señor, que traiga esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y el apóstol Pablo, de nuevo aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, está criticando, está haciendo una recriminación muy fuerte para aquellos que se consideran maestros y empiezan a enseñar la palabra de Dios y no tienen el conocimiento apropiado. Entonces empiezan a predicar cosas desviadas de la verdad, cosas desviadas del Evangelio. Y lo estamos viendo hoy, como muy probablemente lo vio el apóstol Pablo hace 2000 años, y no es entonces nada nuevo. Nos encontramos con ministerios en el día de hoy, ministerios que afirman ser cristianos, que afirman llevar la palabra de Dios, pero lo que están llevando son desviaciones, están enseñando lo que no es en realidad el Evangelio, sino enseñanzas de hombres, como dice el mismo Pablo en los Evangelios. Están enseñando motivación personal, están enseñando entrenamiento personal o el coaching que llaman hoy en inglés. Están realizando retiros espirituales, competencias a estilo la isla de los famosos, en donde se llevan a los hombres aparentemente a ser hombres y los ponen a hacer pruebas de montañismo, de resistencia, con el fin seguramente de que se hagan buenos cristianos. Pero en realidad de eso no fue lo que estuvo hablando Pablo. El único que puede convertirnos en un buen cristiano es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ocurrió un milagro en nuestra vida y ese milagro se llama el nuevo nacimiento. Somos nuevas creaciones, nuevas criaturas. Y el que está colocando en nosotros el querer como el hacer es el mismo Espíritu de Dios. Queremos ser mejores creyentes, queremos ser seamos obedientes a la obra de Cristo. Seamos obedientes en creer que Cristo
conquistó para nosotros libertad para relacionarnos con el Señor. Seamos obedientes en creer que Cristo conquistó para nosotros todo el acceso al buen corazón del Padre, a su bendición, a su cuidado, a su guianza, a su abrazo. Eso es la convicción. Eso es lo que nosotros debemos estar pensando cada día. En eso debemos estar confiados. En eso debemos estar enfocados. Y así lo dice Pablo en el capítulo 1, en el versículo 5. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley que no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Y eso lo estamos viendo por doquier. Quieren ser maestros, quieren ser pastores, quieren ser los líderes de la enseñanza en el día de hoy y no entienden las cosas de las cuales están haciendo declaraciones categóricas, como si fueran realidad, como si fueran verdad, como si fueran en realidad buenas nuevas. Que no son nuevas, exacto, y no son bendición. Y luego enseguida habla acerca de la relación que nosotros tenemos con Dios desde el punto de vista de la ley y desde el punto de vista de Cristo, o sea, de la gracia. Y reconoce algo muy impactante que cuando lo leí, ya lo habíamos leído en algún momento anteriormente, pero hoy lo volví a leer y es profundo. Porque dice así, reconozcamos, 9 de 1 Timoteo 1, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, los profanos, o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, para los homosexuales, para los secuestradores mentirosos, los mentirosos que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Está hablando aquí de que si tú eres justo o tú eres justa, entonces la ley no ha sido instituida para ti. Que la ley ha sido instituida para el pecador, para el rebelde, para el impío. Es decir, que el que está sin Cristo es un pecador, es un impío, es un rebelde, porque está muerto en sus pecados, porque todavía no ha sido redimido, por lo tanto todavía no ha sido justificado. De eso estuvimos hablando la vez pasada, acerca de la justicia verdadera en Cristo. ¿Eres tú justo o eres justa? Si has creído en Cristo, la respuesta es sí. Puedes considerarte justo. De eso estuvimos hablando el domingo, precisamente en nuestro servicio, que si quieres mirarlo lo puedes ver en YouTube cuando lo subamos. Pero agrega o afirma que la ley no ha sido instituida para ti. En otras palabras, si eres justo o justa, la ley no ha sido instituida para ti. Porque la ley simplemente fue establecida para ser un guía que nos lleva o nos conduce hacia la salvación. La ley se convirtió en un guía que nos conduce hacia Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahora lo voy a mencionar. Luego afirma el apóstol Pablo, doy gracias a Cristo, Señor, Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo fiel, poniéndome en el ministerio. Aunque antes yo era un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Era antes, mira, lo que él reconoce. Pero la gracia de nuestro Señor fue abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Dice la ley, dice Romanos 3, capítulo 3, en el versículo 19 al 23. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O en otra versión dice, por medio de la ley nos hacemos conscientes del pecado. Lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se... Cuando estamos nosotros tratándonos de relacionar a través de la ley, la misma ley nos acusa. No podemos decir nada para justificarnos. No podemos decir nada para decir yo lo logré,
para decir yo he sido tan fuerte, he sido tan obediente, he sido tan juicioso, he sido tan recto y estricto, porque soy incapaz de lograr el estándar de perfección que exige la ley delante de Dios. Por tanto, si me coloco bajo la ley, me hago responsable delante de Dios de todo lo que haga, porque la ley me está juzgando. Si tú te pones bajo la ley misma te juzga, la ley te condena y la ley te mata. Eso es lo que dice Pablo. Por eso la ley dice, trae el conocimiento del pecado. Pero la buena noticia para nosotros y la buena noticia para el creyente, la buena noticia para todos aquellos que creemos en Jesucristo, es que ahora la justicia de Dios ha sido manifestada, aparte de la ley. La ley y los profetas. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, no todos los que hacen. La justicia de Dios, y lo estuvimos recordando en los días pasados, la justicia de Dios es la aceptación por parte del Señor. Cuando creemos en Él somos justificados, quiere decir que recibimos la divina aceptación. Somos aprobados delante del Señor. Si tú tienes dudas o hasta hoy tenías dudas de si nuestra relación o tu relación era perfecta con Dios, en Cristo es una relación perfecta. En Cristo es una relación pacífica. En Cristo toda ira, todo lo que tuviera Dios en contra tuya ha sido eliminado porque Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que Él ha traído ese ministerio de reconciliación. En Cristo el Señor nos ha reconciliado. En Cristo nos hemos reconciliado con Él. Y Él nos ha hecho a nosotros a su vez ministros de reconciliación. Para que la gente cuando escuche el Evangelio también se reconcilie con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio y es la voluntad del Señor a través del Espíritu Santo. Que el mundo se reconcilie con Él y halle justicia. La justicia de Dios aparte de la ley. Entonces la ley revela nuestra realidad. La ley revela nuestro pecado y la ley revela nuestra incapacidad de purificarnos, de salvarnos a nosotros mismos. La ley revela que somos entonces esclavos, que estamos encadenados, que somos prisioneros del pecado, que estamos en un lugar con barrotes, en un lugar oscuro, frío, donde hay escasez, donde hay oscuridad, donde hay separación. De ese lugar el Señor Jesucristo viene a liberarnos. Y es en Gálatas en donde el Señor habla acerca de la libertad. Los teólogos hablan de la carta a los Gálatas, dicen la epístola de la libertad cristiana. Y en el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 19, el apóstol o el Señor habla a través del apóstol y nos menciona cuál es el propósito de la ley. Y pregunta Pablo. Entonces, dice el versículo 19 en el capítulo 3, ¿para qué fue dada la ley? Y nos podríamos preguntar entonces, ¿por qué tanto misterio, tanto problema con la ley? ¿Para qué la ley? Y acá lo responde. Él mismo hace la pregunta y luego responde. La ley fue añadida a causa de los pecados, a causa de las transgresiones del hombre, durante un tiempo. ¿Y cómo así que fue añadida durante un tiempo? Sí, fue añadida hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. En otras palabras, esa manera de relacionarnos con Dios a través de la ley tiene un periodo. Fue buena durante un tiempo, pero llega el momento, llega el día en que ya no es más necesaria. Dice, es añadida hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. Y luego afirma, ¿cuál es la ley contraria a las promesas de Dios? No, de ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia sí hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Hay una esperanza, y desde el tiempo de Moisés los profetas hablan de un Mesías, un libertador. Y cuando el Señor Jesucristo predicó en Galilea, los judíos sabían de este Mesías venidero.
pero no reconocieron al Mesías en Jesucristo. Pensaban que el Mesías tenía otras características, quizás un libertador de la opresión romana, un libertador, un guerrillero, quizás al estilo de los guerrilleros de hoy en día, que rompiera las cadenas de la opresión del gobierno. Pero esas no eran las cadenas de las que estaba hablando Cristo. Él estaba hablando de las cadenas de la muerte y el pecado. Y nosotros y el mundo estaba encerrado, estaba confinado bajo la ley. Dice, antes de venir la fe. Es decir, que la fe llega en el momento en que Cristo viene al mundo. La palabra de Dios dice que rematos Cristo por la palabra de Cristo. Amén. Es la fe la que nos hace libres, es la fe la que nos hace llegar al conocimiento de Cristo y conseguir la salvación, la redención. Dice, antes de venir la fe, estamos encerrados, confinados, esclavizados bajo la ley. Llega la fe que había de ser revelada, pero cuando vino a ser revelada, Pablo afirma que la ley que venía siendo comportándose como un guía para nuestras vidas, como un ayo, dicen algunas versiones, o el pedagogo en el original griego, era el que nos guiaba, el que nos llevaba hacia un lugar. En las antiguas familias pudientes de Grecia tenían un esclavo que llamaban pedagogo, que le enseñaba al niño las materias, la filosofía, le enseñaba los buenos modales, le enseñaba todo lo que necesitaba un niño para convertirse en un ciudadano responsable. Pero cuando el niño llegaba a su madurez y cuando el niño ya conocía todo lo que tenía que conocer, este pedagogo era despedido. Asimismo, la ley, dice, se convierte en nuestro pedagogo que nos lleva al conocimiento de Cristo. Eso dice, de manera que ha venido la ley a ser nuestro guía, dice el versículo 24. Antes de venir la fe estábamos encerrados, confinados para la fe que había de ser revelada. Pero cuando Cristo aparece en la escena del tiempo, del advenimiento del Mesías, dice la fe, cuando llega la fe ya no estamos bajo el guía. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Estamos todos los que creemos en Cristo, hemos sido sumergidos en Cristo. Hemos sido inmersos en Él. Por eso dice que estamos revestidos de Cristo. Luego, cuando el Padre nos ve cubiertos de Cristo. Nos ve en Cristo. De Cristo nos hemos revestido. Él no ve nuestro pecado porque ya fue lavado, fue limpiado por Cristo. Estamos en Cristo. Somos unidos a Él. Como dice Mimi, ve a Cristo en nosotros. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Convertirse en ese guía que nos llevaría a Cristo. Pero dice, cuando ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía ya no es necesario. El guía ya no tiene operación, ya no opera, ya no es efectivo, porque ya cumplió con la meta a la cual o por la cual había sido creado. Si ya estamos en Cristo, no estamos entonces sujetos al guía, no estamos bajo la ley de nuevo. Estamos ahora por la guianza del Espíritu Santo. Amén. Ese es nuestro guía. Ahora ya no es la ley, nuestro guía es el Espíritu de Dios. Él es el que nos guía, el que nos aconseja, el que nos instruye, el que nos revela. Es el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro paráclito, dice en el Nuevo Testamento. Y aún más, dice Romanos en el capítulo 8, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ha venido la fe, y la fe ha traído como regalo el Espíritu de Dios. Él es el que nos guía ahora a la verdad. Y Él es el Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Y ese es el Espíritu, digamos que convertido en hijos de Dios. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Ustedes no han recibido entonces un espíritu de esclavitud, dice el versículo 15, para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. Ese es el espíritu, no de temor, sino espíritu de hijos, el espíritu de adopción. Ese espíritu nos permite decir papá. Así es nuestra manera de relacionarnos. Esa es la nueva manera de hablar con Dios. Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Somos sus herederos y su espíritu habita en nosotros. Esa es la confianza que tenemos con Él ahora. Ese es el nivel de cercanía que tenemos con Él. Estamos incluidos en Cristo y cuando el Padre se relaciona con Cristo, se relaciona con nosotros. Y si nosotros nos relacionamos con el Padre y con el Espíritu Santo, el Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tengas dudas o cuando alguien te diga, pero ¿acaso entonces quién eres tú? ¿Es que te crees muy justa, te crees muy santo ahora que estás de cristiano? ¿Eres muy bueno? Y le puedes decir, no, soy hija de Dios. Soy un hijo de Dios. Y estoy escondida en Cristo. Cristo es el que se manifiesta en mí ahora. Amén. Somos hijos, amados, portadores del Espíritu de Dios. Y Él, ese Espíritu, es el que nos convence de nuestra adopción. Podemos decir con confianza, con convencimiento, pero también con alegría, papá, Abba. Y si sabemos que el Padre, el corazón del Padre es bueno, que tiene voluntad para con nosotros, eso nos debe traer también gozo en nuestro corazón. Saber que no solamente estamos unidos al Padre, sino que Él tiene buena voluntad para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él se complace en su Hijo. Y nosotros estamos unidos a Él en su Hijo. Y Él dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y si ahora estamos en Él y ve a Cristo, Él se complace de nosotros. Porque se complace de Cristo. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan en donde el Señor le recrimina a los judíos que afirman. Y le dice, ustedes no son hijos de ningún Abraham, qué pena. Ustedes son hijos del diablo. Y luego afirma o habla cuáles son los verdaderos hijos de Abraham. Y qué sorpresa, vamos a leer. En el capítulo 8, en el versículo 31, Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y entonces se quedaron pensando ellos, ¿cómo así libres? Si nosotros somos libres. Somos descendientes de Abraham, ya no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, sí permanece para siempre. En verdad les digo entonces, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por eso el Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes creen que son hijos de Abraham, pero en realidad son esclavos. Sin Cristo, todos somos esclavos. Sin Cristo somos esclavos, no somos herederos, somos como esclavos. No heredamos nada, no somos dueños de nada. Como cantaba el salmista. Exacto. José Luis Rodríguez. Dueño de nada. Somos dueños de nada. Pero nuestro patrón en cualquier momento nos puede echar o nos puede vender. Somos esclavos. Somos esclavos y no permanecemos en la casa por siempre. Pero ¿qué pasa con el Hijo? El Hijo, como es el heredero para siempre, es el heredero permanente, el heredero que permanece para siempre en la casa. El Hijo sí permanece por siempre. De la misma manera, entonces, Él está haciendo la comparación. Cristo
El Hijo nos hace libres y nos hace miembros de una nueva casa. Amén. Nos hace miembros de una nueva familia. A través del Hijo, no de un esclavo, somos hijos de Dios. Hacemos parte ahora de la familia de Dios. Somos invitados a ser parte de esta nueva familia. Somos miembros de la familia de Dios. Herederos, por lo tanto, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Jesús le respondió, el esclavo no queda en la casa, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y sé que ustedes son descendientes de Abraham. Mira que les dice son descendientes. Y sin embargo me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación entre ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre, ustedes entonces hacen también lo que oyen de su padre. Y ellos le contestaron, pero Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Su padre es el diablo, les dice el Señor Jesucristo. Pero todo el que cree en el Hijo, no solamente es liberado, sino que esa es la obra que el Hijo exige para convertirse en hijo de Dios. Ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Pero si quieren ser hijos de Abraham, les dice, hagan las obras de Abraham. Y vemos que la única obra de Abraham fue la fe. Esa fue la obra de Abraham. La fe de Abraham fue la obra que lo convirtió en hijo de Dios, lo que lo justificó delante de Dios. Y el mismo Evangelio dice que nosotros asimismo, como Abraham, somos justificados como él, por la fe en el Evangelio. Abraham escuchó un Evangelio, escuchó las buenas noticias, las promesas que Dios le hizo, y él creyó en esas buenas promesas. Él creyó en esas bendiciones que el Señor le estaba prometiendo, y fue justificado, fue considerado justo por su fe. Y de la misma manera nosotros ahora, por creer en el Evangelio, por creer en la obra de Cristo, recibimos esa misma justicia por nuestra fe en Él. Y en otro lugar dice que nosotros entonces somos los que hemos creído en la semilla, en la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham, dice Pablo, no son muchas, sino que está hablando de una sola descendencia, ¿cierto? La descendencia de Abraham, se me fue el versículo. O la simiente de Abraham, dice, es en Gálatas. En Gálatas 3, en Gálatas capítulo 3. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3. Versículo 7. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por lo tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Cualquiera que cree en Jesucristo se convierte automáticamente en un hijo. No solamente de Cristo, sino en un hijo de Abraham. O sea que yo puedo ser nacido en Tel Aviv, haber nacido en Belén, pero si no creo en Jesucristo no soy hijo de ningún Abraham. Simplemente soy un incrédulo, esclavo del pecado. Aún estoy en muerte, aún estoy en oscuridad y necesito ser redimido. Cualquiera que cree es hijo de Abraham, cualquiera que cree en Cristo. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Dice, la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles, es decir, tú y yo, los que no somos de los judíos. Los gentiles son justificados por la fe. Anunció las buenas nuevas de antemano a Abraham. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia. De nuevo, la descendencia de la que está hablando allí el apóstol.
pero se me perdió el versículo que estaba buscando, no lo encuentro. Gálatas 3:16, ¿cierto? Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque es humano, una vez ratificado, nadie lo invalida. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La palabra también es su semilla. Y no dice y a las descendencias como si fueran muchas. Dice que las promesas fueron hechas a su descendencia, y cuando dice su descendencia se está refiriendo a Cristo. Cristo es entonces la descendencia de Abraham. Cualquiera entonces que cree en Cristo se convierte en descendiente de Abraham. Dice, no hay judío ni griego, en el versículo 28 del capítulo 3. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Nosotros queremos ser hijos de Abraham. Estos judíos se creían judíos, hijos de Abraham, mas no lo eran. Pero cualquiera en Cristo se convierte en un hijo de Abraham, tanto ellos como nosotros. Y ya en Cristo entonces no necesitamos hacer las distinciones si eres judío o palestino, si eres ucraniano o ruso, si eres blanco o negro o amarillo, si eres hombre, si eres de buena clase social o de baja clase social. Hay una unidad en Cristo. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, es lo que está. El unificador universal se llama Jesucristo. Y todas las naciones, por eso esa es la promesa que se cumple en Cristo. En ti, le dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu descendencia, y la descendencia se llama Cristo. Todo el que cree en Cristo, todas las familias que creen en Cristo son bendecidas y son descendencia de Cristo, descendencia de Abraham, herederos de las promesas, y reciben todas las promesas por la fe, no por ningún esfuerzo humano y no por seguir una serie de requisitos o preceptos como en la ley. La ley fue buena por un tiempo para llevarnos a mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, pero ahora que conocemos al Salvador que se llama Cristo, ya no estamos bajo la ley. La ley era buena, santa y perfecta, y la ley es imposible de cumplir por ser santa y por ser perfecta. Pero ¿cuál es el amor del Señor? Tan grandioso es su voluntad para con nosotros, para la humanidad, que sabiendo nuestra imposibilidad y nuestra incapacidad de cumplirla, envía a su Hijo. Se hace hombre por nosotros para cumplir con los requisitos de la ley. Jesucristo cumplió con los requisitos de la ley. Él dijo, yo no he venido para derogar la ley, sino vine para cumplirla. Primeramente, Cristo la cumple porque nadie era capaz de cumplirla. La cumple, va a la muerte y muerte de cruz, para que también, según la ley, dice que todo tiene que ser purificado por medio de la sangre. Y que también, según la ley, toda maldición, o mejor, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él se hizo entonces maldición para que todos nosotros fuéramos hechos bendición en Cristo. Él venció la muerte y venció toda maldición para que al creer en Cristo recibamos la bendición que viene de Dios. La bendición que es entregada a nosotros por su gracia maravillosa. Una gracia que no debemos rechazar, sino que debemos aceptar con gozo, con alegría. Saber que nunca podremos ser merecedores, que nunca la podremos comprar, que nunca la podremos recibir por cosas que hagamos, sino que simplemente ese es un regalo que no podemos pagar. Favor inmerecido. Cada día que nosotros recordemos esta realidad, podemos levantar nuestra mirada al Señor y decirle gracias.
Gracias porque ahora tú en nosotros y nosotros en ti podemos disfrutar de esa gracia superabundante. Podemos disfrutar de el abrazo, de la provisión de Dios, de la protección de Dios, como dice mi esposa. El regalo maravilloso de la presencia del Espíritu Santo, que debemos reconocer cada día, que el Espíritu Santo no es una cosa ni una energía, sino que es una persona que habla con nosotros, que habla con cualquiera que cree en Cristo y que les muestra la realidad de Cristo. Mi deseo es que los niños, nuestros hijos, los niños de donde trabajo yo en la escuela, los jóvenes y cualquiera pueda encontrarse con la realidad de Jesús, de Cristo, a través del Espíritu Santo. Porque el único que puede convencernos es Cristo, a través del Espíritu Santo. Convencernos de Cristo, convencernos de nuestra salvación, convencernos del amor de Dios, convencernos de que somos ahora amados y de que Él reina, y de que Él vive en nosotros, y de que Él vuelve por nosotros, que nuestra vida está escondida con Él, que ya no hay muerte para el cristiano, sino vida y vida sin fin, vida eterna. El Espíritu Santo entonces nos habla en nuestro corazón y nos convence que somos justos, que somos herederos y que podemos decirle a Dios, papá. Oremos. Padre, gracias por haber enviado a Cristo, tu Hijo, para hacerse hombre por nosotros en el tiempo indicado. En el tiempo indicado para que llegara la fe que nos hace libres de esa esclavitud a la que estábamos nosotros condenados. Estábamos confinados al pecado, confinados a la oscuridad del pecado y de la muerte. Pero la fe en Cristo Jesús nos ha traído libertad. Destruyó el pecado y nos regaló tu Espíritu Santo, el Espíritu de vida que mora ahora en nosotros. El Espíritu que nos convence de que somos hijos, de que somos ahora herederos. Las bendiciones que le hiciste hace 4000 años a nuestro antepasado Abraham, llegan a nosotros también como las recibió él, por su fe. Cada promesa que tú hablaste, cada buena noticia que tú le diste a Abraham, es la buena noticia que recibimos a través de Cristo. Nuestro papel, como le dijo a estos judíos, es hagan las obras de Abraham, crean como él creyó. Permite que creamos con un corazón sencillo, con una fe simple, que tú eres nuestro Redentor y que la buena voluntad del Padre está extendida sobre nosotros en Cristo. No debemos clamar ni pedir como si fuéramos mendigos las bendiciones, el cuidado, la protección. Simplemente darte gracias porque estamos en ti, la bendición es nuestra. Tu provisión, tu cuidado, tú estás pendiente de nosotros y tu buena voluntad está sobre nosotros. Permite que podamos descansar sabiendo que nuestra vida y lo que caminamos hacia adelante de nuestra vida está protegido y escondido en ti. Gracias, porque el propósito es glorificarte. El propósito para nosotros es conocerte y cada vez, Señor, crecer en esa estatura y en esa imagen del varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos para que en nuestro corazón podamos ser sensibles a lo que el Espíritu nos lleva y nos dirige y nos anima o nos revela, que nuestro corazón sea obediente, quita de nuestro ser toda arrogancia, todo orgullo, todo egoísmo y permite disfrutar de esa verdad, Señor, en descanso, en reposo, Señor. Gracias hoy por la sanidad, los que han estado batallando con virosis, con bronquitis, con Alberto, gracias porque está en casa.
por la sanidad de cada uno de nosotros. Bendice a Dorita, Señor. Bendice a Mariette. Fortalécela, trae sanidad, Señor, en su cuerpo, sus huesos, sus músculos, Señor, sus vías digestivas. Gracias porque cuidas de nosotros. Bendecimos a Raúl. Trae sanidad, Señor. Oramos, Señor, para que hagas un milagro creativo, Señor, en su cuerpo. Trae órganos nuevos, riñones nuevos, Señor, páncreas nuevo, vías digestivas nuevas, arterias y venas, pasando tu mano desde sus cabeza hasta sus pies, Señor. Bendice a Carmen, bendice a Maurice, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Angelita. A Angelita, Señor. A Ligia. Alicia, A los que se conectan hoy, Dios mío, trae sanidad y trae convicción de lo que somos, hijos tuyos. amén, Por nuestra propia sanidad, Señor, que pones tu mano sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nos convences de que somos amados, que somos hijos y somos amados. Amén y amén. amén. Mandamos un abrazo a todos los que nos vieron el día de hoy, a los que se van a conectar el próximo domingo. Nos vemos en el fin de semana en el servicio del próximo fin de semana a las 11 de la mañana. Gracia y paz para todos.